Hola, soy Alan Roca, médico holístico, experto en entrenamiento deportivo y especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Y si solo tienes una hora para entrenar, como hablábamos en el anterior vídeo, lo normal es que te pase una de estas dos cosas. O piensas que esta hora hay que hacerla más dura, porque si no sientes que no estás aprovechando el tiempo, o te vas al otro extremo y haces siempre lo mismo, porque te han dicho que la base aeróbica es la respuesta para todo. Y ahí empieza el problema, porque una hora de entrenamiento puede servir para mejorar, para mantener, para recuperar, para afinar antes de competir o para cansarte sin sentido. Después del vídeo anterior, como iba diciendo, me dejasteis muchas preguntas muy buenas y me gustó, porque no eran preguntas teóricas, eran dudas reales, dudas de gente que entrena, que tiene poco tiempo, que quiere hacerlo bien y que muchas veces no sabe si esa hora debe de ser suave, si debe de ser intensa, si debe de ser Z2, si debe ser específica o si depende del deporte que practica. Antes de seguir, también quiero agradecer a Ricardo Olivares por su super thanks, por apoyar al canal. Gracias de verdad, Ricardo. Y ahora sí, vamos con el tema, porque hoy no quiero hablarte de una hora de entrenamiento como si fuese una receta fija. Quiero hablarte de cómo se decide esa hora desde la fisiología, desde la medicina deportiva y desde el entrenamiento bien planteado. Porque el error no está en tener solo una hora. El error está en tratar todas las horas como si fueran iguales. Y cuando un deportista me dice, Alan, solo tengo una hora, la respuesta no puede ser automática. No puedo decirte, o decirle, mejor dicho, haz Z2, ni puedo decirle haz series, ni puedo decirle haz HIIT, ni puedo decirle haz regenerativo. Primero hay que entender qué necesita ese deportista, qué carga trae acumulada, en qué momento de la semana está, en qué momento de la temporada está, qué deporte practica también, qué está intentando mejorar, cómo responde su organismo ante el entrenamiento. Porque el cuerpo no se adapta al reloj, digamos, de forma aislada, se adapta al tipo de estrés que recibe. Eso lo primero que conviene dejar pues bastante claro. Hay un principio de individualización del entrenamiento que hay que tenerlo presente. Desde el punto de vista fisiológico, el organismo no dice, esto duró una hora, entonces lo interpreto de esta manera. No, el organismo interpreta intensidad, duración, densidad, fatiga previa, recuperación, disponibilidad energética, tipo de contracción muscular y contexto global. Por eso, la misma hora puede ser útil o inútil, depende de cómo la coloques. Puede ser muy buena si responde a una necesidad real y puede ser un error si simplemente la llenas por ansiedad o por costumbre. Muchos deportistas, cuando tienen poco tiempo, piensan así, ya que solo tengo una hora, voy a apretarme. Y entienden esa sesión como una especie de examen, una especie de test, como si la hora suave fuera una hora perdida. Hago una hora suave y no me vale para nada. Y esto no es así. Otras personas que me encuentro hacen justamente lo contrario. Como la base aeróbica es importante, entonces yo hago siempre una hora en Z2. Y con eso voy bien. Y tampoco, porque ni toda sesión corta debe de ser intensa, ni toda sesión corta debe de ser Z2. Lo que hay que preguntarse es otra cosa. No qué hago en una hora, sino qué necesito provocar hoy en mi organismo en esta hora. En cambio, ese cambio de pregunta lo cambia todo, porque ya no entrenas desde la culpa, ni desde el estímulo, ni desde lo que has visto hacer a otros. Empiezas a entrenar desde la función real de la sesión. Y aquí entran muy bien varias de las preguntas que me dejasteis en el anterior vídeo. Por ejemplo, Wilmer Restrepo planteaba algo que mucha gente piensa, aunque no siempre lo expresa bien. Venía a decir que si estoy construyendo resistencia y solo tengo una hora, ¿qué me conviene más? ¿Z1 o Z2? Y esa es muy buena pregunta, porque obliga a salir de las respuestas simplonas, porque Z1 y Z2 no son lo mismo, no provocan exactamente lo mismo, no tienen el mismo coste y no ocupan el mismo lugar dentro del entrenamiento. Z1
bien entendida, es una intensidad muy controlada, muy asumible, muy respirable y con una baja perturbación interna. Sirve para mover, para facilitar la recuperación, para mantener actividad, para seguir sumando sin meter una agresión más. Y eso tiene mucho sentido después de un día exigente, en una fase de acumulación de fatiga, por ejemplo, en semanas de mucha carga mental o cuando el cuerpo necesita más asimilación que castigo. Por ejemplo, un día que no hayamos podido entrenar por la tarde y a última hora decidimos entrenar. Ahí es donde podemos aplicar una zona 1. Hay deportistas que desprecian estas sesiones por completo, ¿no? Y dicen, yo en una hora tan suave no hago nada. Y es que se equivocan, porque a veces la mejor sesión de una hora es precisamente la que no destruye, la que te permite llegar mejor a la siguiente sesión importante, la que ayuda a recuperar el sistema nervioso, musculatura, la sensación de las piernas, incluso la cabeza, ¿no? Incluso la mente. Eso también es entrenamiento. Y eso también construye, no por la intensidad de ese día, sino cómo protege el conjunto de la semana. Ahora bien, cuando hablamos de Z2, ya estamos hablando de otra intención. Aquí ya no buscamos solo movernos, buscamos sostener un trabajo aeróbico útil, subumbral aeróbico, estable, con predominio oxidativo y con una carga que sigue siendo totalmente controlable, pero suficientemente consistente. Por lo tanto, estamos provocando unas adaptaciones, ¿no? En un lenguaje, digamos, simple, ¿no? Es un trabajo que obliga al cuerpo a producir energía de forma eficiente sin entrar en una desorganización grande. Sirve para consolidar la base, para mejorar la economía, para sostener la eficiencia metabólica y seguir desarrollando esa maquinaria aeróbica que luego va a sostener todo lo demás que hagamos. Entonces, ¿qué le respondería yo a Wilmer, ¿no? Y a muchos de vosotros que tenéis la misma pregunta? Pues que no hay una respuesta fija. Si vienes muy fatigado, si el contexto de la semana lo pide o si esa sesión tiene una función regenerativa, puede tener más sentido una Z1 bien hecha que, por ejemplo, si vienes de un momento en el que te interesa seguir acumulando trabajo aeróbico de calidad sin irte a la intensidad alta, pues en esa hora puede encajar mejor una sesión de Z2. Lo que no tiene sentido es convertir esto en una guerra de etiquetas, ni pensar que Z2 siempre gana, ni pensar que Z1 es perder el tiempo. Y aquí quiero remarcar que la fisiología siempre da principios y la biología individual termina de decidir qué va a pasar, ¿no? Porque hay personas que toleran muy bien cierta carga y otras personas no. Hay personas que con poco estímulo ya acumulan bastante y otras que necesitan más volumen. Hay personas que recuperan rápido y otras arrastran fatiga varios días. Por eso, aunque hablemos de Z1 y Z2, no estamos hablando de una receta universal. Estamos hablando de herramientas que hay que usar en el momento concreto. Otra pregunta muy buena también fue la de Pablo Cenzano, y Pablo comentaba que entrena con pulsómetro y no con potencia, ¿no? Y preguntaba en el fondo cómo orientar bien un trabajo largo o cómo saber si va en la dirección correcta sin tener vatios. Y esa duda también me parece muy importante porque mucha gente cree que sin el potenciómetro entrenas casi a ciegas y eso no es así. Entrenar sin potencia no significa entrenar mal, ¿eh? Yo en los 80 y en los 90 entrenaba sin potencia, ¿no? Lo que significa es que tienes que interpretar bien otras señales. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, es muy útil, de hecho se ha empleado hasta hace poco, pero no es perfecta, no responde igual en todo momento. Tiene inercia, le afecta el calor, le afecta la fatiga, le afecta la hidratación, le afecta el sueño, el estrés, la cafeína y muchas cosas más, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta muy válida si sabes leerla. Y si además la cruzas con la sensación de esfuerzo, con lo que llamamos la RPE, la respiración, ¿no? Si podemos respirar fácil, no fácil, la capacidad de sostener el ritmo y la estabilidad de la sesión, puedes sacar mucha información. Y aquí prefiero hablar
de rangos y comportamiento más que de números rígidos, porque hay deportistas que se obsesionan con mantener una cifra exacta, ¿no? Y entrenar, y es una cosa que llevo varios meses intentando deciros en los vídeos, no va de eso, va de entender qué tipo de esfuerzo estás provocando. Y si tú vas en una intensidad donde puedes respirar con control, hablar con cierta facilidad, mantener la estabilidad y no ves que el esfuerzo se descompone rápidamente, probablemente estás en una zona coherente con un trabajo aeróbico bajo o medio. Si ves que con el paso de los minutos la respiración empieza a cambiar, empiezas a tensarte, el pulso se empieza a derivar demasiado, aunque el ritmo o la potencia pues no cambien, ¿no? Y la sensación se endurece de forma clara, algo te está diciendo el cuerpo. No hace falta tener siempre vatios para darte cuenta de que te estás saliendo de lo que tocaba. Entonces, la traducción práctica para Pablo sería esta. Sí, puedes orientar muy bien tus sesiones con frecuencia cardíaca, sensaciones y observación, pero no busques exactitud matemática donde el cuerpo funciona con variabilidad. Busca coherencia fisiológica, busca estabilidad, busca saber qué tipo de esfuerzo estás sosteniendo. Y de nuevo, ten en cuenta que dos personas con el mismo pulso no están siempre haciendo el mismo trabajo interno. Por eso la cifra sola no basta. Después estaba la pregunta de Manuel Cordóvez, que me pareció excelente, porque introduce algo que muchos pasan por alto. Manuel decía que viene del ciclismo de carretera, que viene del fondo, pero que para MTB siente que cuando intenta sostener ritmos explosivos o cambios de ritmo, pues se ahoga, se pasa y no logra mantenerlos bien. Y esto tiene una lógica fisiológica muy clara y yo sé que muchos, por eso es muy buena esta pregunta, os veis identificados. Tener fondo general no equivale automáticamente a tener especificidad competitiva para cualquier disciplina. La carretera y el MTB comparten base fisiológica importante, sí, desde luego que es ciclismo, ¿no? Pero exactamente no exigen lo mismo. En carretera muchas veces puedes sostener esfuerzos más estables, más continuos, más lineales. En MTB o en montaña, según el terreno y el tipo de prueba, hay mucha más variabilidad, más cambios de ritmo, más subidas cortas duras, más aceleraciones, más tensión muscular, más necesidad de producir y recuperar un poco y volver a producir. Y además, todo eso se mezcla con la técnica, la posición, el terreno y la fatiga acumulada de forma diferente. Por eso hay deportistas que tienen buena base, pero cuando la carrera les exige picos repetidos o tolerancia al esfuerzo cambiante, no lo traducen bien. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que una hora de entrenamiento en un biker o en un ciclista puede necesitar a veces más especificidad dentro del entrenamiento. No solo rodar estable, pueden necesitar bloques intermitentes, cambios de ritmo, repeticiones cortas de alta exigencia, trabajo de VO2, over-under, esfuerzos que enseñen al cuerpo a volver a producir sin colapsar a la primera, que vayan clac, clac, como un reloj, ¿no? Pero aquí conviene hilar fino, ¿no? Porque no se trata de convertir todas las horas en un festival de intensidad. Se trata de introducir el estímulo que falta para lo que estamos buscando. Si a un deportista de MTB le falta tolerancia a los cambios de ritmo, que no todos los deportistas de MTB tienen que ser igual, hay que trabajar eso. Si le falta base, habrá que seguir construyéndola. Si le falta capacidad de repetir esfuerzos, habrá que diseñar sesiones con esa intención. No porque el entrenamiento corto deba ser duro por definición, sino porque su disciplina le está pidiendo una adaptación en concreto. Y aquí vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Principio fisiológico, traducción práctica, individualidad. El principio es que la especificidad importa. La traducción práctica es que el entrenamiento debe de parecerse a lo que luego va a exigir la prueba. Y la individualidad te recuerda que no todos los bikers se hunden por la misma razón. Uno puede fallar por falta de motor aeróbico, otro por falta de tolerancia a la acidosis local, otro por mala dosificación, otro por técnica, otro porque entrena bien en ruta,
pero luego gestiona mal los picos y eso cambia mucho lo que deberías hacer en esa hora. Otra pregunta también que me gustó fue la de Tabernadis, espero decirlo bien, porque aterriza el problema en la vida real. Decía algo así como: si hago series, por ejemplo, un 6 por 1000, estamos hablando de atletismo, a las 5 de la mañana, ¿cómo desayuno antes sin alterar el sueño ni sentarme mal? Y esta pregunta es muy buena porque mucha gente habla de entrenamiento como si todos tuviéramos o todos viviésemos en condiciones perfectas. Y no. Hay personas que entrenan antes de ir a trabajar, personas que se levantan muy temprano sacrificando horas de sueño, personas con poco margen para desayunar, digerir y salir. Ahí, desde la medicina deportiva, lo primero es entender que la tolerancia digestiva cambia muchísimo de una persona a otro. No todo el mundo necesita lo mismo, no todo el mundo tolera lo mismo y no toda sesión exige lo mismo. Una sesión intensa, como unas series, normalmente se beneficia de cierta disponibilidad energética. No hace falta un desayuno grande. A esa hora muchas veces sería un error, ¿no?, meter un desayuno grande, pero sí puede ser útil una ingesta pequeña, fácil de digerir, que aporte algo de carbohidrato y no se quede pesada. A veces incluso con líquido o con algo muy simple. Depende de la persona, de la hora que se levante y de la duración de la sesión y de cómo responde, lógicamente, su estómago, ¿no? El error está en irse a extremos, o desayunar demasiado y salir con la sensación de pesadez, o no tomar nada cuando sabes que la sesión intensa en ayunas te va a dejar sin chispa, te marea o te hace rendir peor. Y aquí la fisiología es bastante clara. La intensidad alta tira de carbohidratos. Cuanto más exigente sea la sesión, menos margen tienes para improvisar. La aplicación práctica para este caso sería la siguiente. Si entrenas muy temprano y haces una sesión exigente, busca una estrategia mínima, realista, sostenible, que tu aparato, digamos que tu aparato digestivo tolere bien. No la copies de otro, pruébala, ajústala y observa cómo respondes. Por ejemplo, pues una avena, una tostada solamente con un poquito de miel o de mermelada. Y esto es importante porque ahí también manda la individualidad biológica de cada persona. Hubo otra pregunta interesante, la de Eduardo Gavidia, que preguntaba cuándo encajaría una de estas series de las que hablábamos en el anterior vídeo si estás cerca de una carrera. Y esto es fundamental porque una misma sesión puede ser muy buena o puede ser un error, depende de dónde la pongas. Cuando estás lejos de competir, todavía tienes margen para construir, para desarrollar, para asumir cierta carga, cierta fatiga, y cuando estás cerca, la función cambia. Ya no se trata de demostrar nada entrenando, se trata de llegar con sensaciones, con tono, con frescura relativa y con la forma disponible. Muchos deportistas, llegando a una carrera, cometen el mismo fallo. Se sienten inseguros, ven que hay menos volumen, ven que hay menos carga y meten una sesión fuerte para tranquilizarse. Pero esa tranquilidad mental a veces va a salir muy cara, porque lo que ganas en seguridad subjetiva lo vas a perder en frescura. Entonces, si estás en una semana muy cercana a la competición, a pocos días de la competición, esa hora no debe de tener la misma intención que tendría en una fase de construcción. Puede servir para activar, para tocar sensaciones, para recordar un ritmo, para mover un poco la intensidad sin vaciarte o para no llegar plano, ¿no? Pero no para dejarte la carrera en el entrenamiento. Y esto, aunque a veces parezca obvio, muchas veces la gente lo hace mal, porque confunde entrenar fuerte con entrenar bien y no siempre coinciden. También hubo un comentario muy interesante de alguien que pedía llevar este mismo razonamiento a la fuerza, a la calistenia o a las pesas. No recuerdo ahora el nombre, me perdonarás. Y esto que nos comenta tiene sentido, porque el principio general es el mismo. Una hora no se decide por duración, sino por la adaptación que buscas. Luego cambian las herramientas, los sistemas más involucrados, la estructura de la sesión, el tipo de fatiga y el deporte. Pero la lógica base sigue siendo muy parecida. Así que este tema lo voy a dejar abierto
porque merece la pena tratarse bien en un vídeo completo, ¿de acuerdo? Y ahora, si tuviese que resumir todo lo que estamos hablando en una forma sencilla de decidir, yo me haría estas preguntas antes de entrenar esa hora. ¿Qué necesito hoy? No qué me apetece, no qué me da tranquilidad, no qué vi hacer al otro o vi en redes sociales que vi que hizo uno. Necesito construir base, construir aeróbico, necesito tocar la intensidad, necesito afinar o simplemente mover porque vengo cargado y cansado. Después me preguntaría qué fatiga traigo acumulada de los días anteriores, porque la misma sesión con las piernas frescas puede ser muy útil. Por ejemplo, una sesión de VO2, ¿no? Si estamos descansados va a ser útil. Si no estamos descansados no vamos a poder mover y vamos a crear una fatiga muchísimo mayor, ¿no? Luego, pues claro, hacer una sesión con fatiga encima puede ser una torpeza máxima, ¿no? Luego también me preguntaría qué exige mi deporte, ¿no? No es lo mismo preparar una marcha de MTB, un triatlón de media distancia, una contrarreloj, una media maratón o una carrera híbrida. Y por último me preguntaría cómo respondo yo, porque aquí está el punto que más se olvida. No se entrenan personas teóricas, se entrenan personas reales, con trabajos reales, con edades distintas, con recuperación distinta, con estrés distinto, con digestión distinta, con historias de entrenamiento distinta, mejor o peor técnica, que vienen de un pasado pues diferente, de sedentarismo, de enfermedades. Y ese recordatorio es muy importante porque a veces la gente escucha un vídeo y quiere convertirlo en una plantilla, ¿no? Y muchas veces lo veo por el tipo de preguntas que preguntáis. Buscáis soluciones concretas universales, ¿no? Y lo que intento yo darte desde aquí no es una plantilla fija, es un criterio para poder decidir mejor, porque cuando entiendes qué estímulo toca y por qué, dejas de pelearte con la sensación de que haces poco o con la obsesión de apretarte siempre, ¿no? Y empiezas a ordenar un poco mejor tu semana y tu proceso. De hecho, si algo me gustaría que nos llevásemos hoy de este vídeo es que una hora puede ser excelente si tiene una función clara. Y una hora puede ser muy mala si simplemente la llenas porque te sabe mal hacer menos. Y desde el punto de vista del rendimiento, lo que mejora al deportista no es sufrir de forma repetida, es acumular estímulos bien colocados y poder adaptarse a ellos. Desde el punto de vista médico, lo que protege la progresión no es entrenar más duro cada vez, es tolerar bien la carga, recuperar, evitar sobrecargas innecesarias y mantener continuidad. Y desde el punto de vista psicológico, también hay algo muy interesante. Mucha gente usa la intensidad como una manera de sentirse tranquila. Termina cansado y eso nos da una sensación de haber hecho un buen trabajo. Pero cansancio y calidad no son sinónimos. A veces sí pueden coincidir, no hay duda, pero a veces no. Y aprender a distinguir eso cambia mucho tu forma de entrenar, porque empiezas a valorar mejor las sesiones suaves, las sesiones aeróbicas bien hechas, las sesiones específicas y las sesiones de activación. Cada una en su sitio, sin inflarlas, sin despreciarlas, sin pedirle a todas que te dejen exhausto. Y yo creo que una parte importante de madurar como deportista es justamente esa, dejar de medir el entrenamiento por lo duro que se siente y empezar a medirlo por lo útil que fue. Y ahí, esa hora que antes parecía una cosa puede convertirse en una herramienta muy potente, bien pensada, bien ubicada, bien ejecutada. Así que si después de todo esto te preguntas cómo decidir mejor qué hacer cuando solo tienes una hora, te diría que empieces por algo muy simple. No pienses primero en la sesión, piensa primero en la necesidad general, en el objetivo. Luego ya eliges la sesión, porque esto te va a ahorrar muchos errores y te va a evitar caer en esa rutina tan común de hacer siempre lo mismo solo porque te encaja en el reloj.
Si te ha gustado este enfoque, déjame en comentarios qué deporte practicas, cuánto tiempo sueles tener para entrenar y cuál es tu mayor duda cuando solo dispones de una hora. Porque muchas veces esas preguntas salen al siguiente vídeo y eso me parece de las cosas más útiles que podemos hacer aquí. Si te gusta esta manera de entender el entrenamiento, más allá de recetas rápidas, mágicas y más cerca de la fisiología real del deportista, quiero recordarte que ya está disponible en Amazon mi nuevo libro 12 más 8. Ahí desarrollo con mucha más profundidad, larguito, ¿vale? Es intenso, tenemos tablas de entrenamiento, entrenamientos que tenemos que hacer y desarrollo con mucha más profundidad cómo organizar el entrenamiento, cómo construir una progresión coherente en 12 semanas y 8 de desarrollo, cómo dar sentido a cada fase del proceso. Y también tienes mi curso Entrenar Conciencia, donde amplío con más detalle muchos de los temas que tratamos aquí en el canal, para que no se quede solo en una explicación general, sino que puedas llevarlos mejor a la práctica. Además, sigue disponible mi libro Alma y Ruedas en Amazon, en Mercado Libre, y en alanroca.com puedes encontrar toda la información sobre mis libros, mis cursos y el contenido que voy publicando. Si este vídeo te ha aportado, por favor, dale like, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien le pueda venir bien y déjame tu duda en comentarios, porque muchas veces de ahí sale el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme una vez más, nos vemos en el próximo vídeo.